Estimados docentes especialistas de estudios sociales, estamos comenzando la semana número 3 y en esta oportunidad comenzaremos nuestro estudio con la temática de el Estado y formas de gobierno. El Estado aparece como una persona jurídica titular de derechos y obligaciones, de acción interna y de acción internacional. Se nos muestra en otra fase, podríamos decirlo, como una organización constituida por un conjunto de órganos. Existen algunas discrepancias entre varios autores para fijar el concepto también de gobierno y de formas de gobierno. Ambas temáticas, ambos conceptos que se nos incluye en esta primera actividad. De tal manera que es necesario distinguir entre el concepto de Estado en su más amplia acepción del concepto de gobierno. Desde luego podríamos decir que el Estado aparece como la totalidad del orden jurídico sobre un territorio determinado, en la unidad de todos sus poderes y como titular del derecho de soberanía. La expresión política de formas de gobierno alude a las diversas maneras de organización de un Estado o al ejercicio del poder, y esto es a nivel histórico, podemos establecerlo así. Se confundieron los conceptos de Estado y gobierno, revistiendo formas diversas como la autocracia, la monarquía, la república, la democracia y la dictadura también. La forma en general es, podríamos decir, la determinación, la expresión o configuración externa de los actos políticos, entre otros términos. Es la disposición, la estructura o el modo que se manifiestan dichos actos. La forma política es la configuración del ejercicio y organización del poder político, según su interpretación ideológica en su estructura social. El gobierno es la encarnación personal del Estado. De esa manera podríamos establecerlo, que se manifiesta por la acción de los titulares de los órganos. En general, el gobierno se refiere al funcionamiento general del Estado o conjunto de titulares de todos los poderes. En particular, se concreta en los individuos y órganos que asumen la acción del Estado, ya sea el jefe del Ejecutivo o sus órganos auxiliares. Debe distinguirse gobierno de forma de gobierno. Un gobierno como conjunto de los órganos estatales puede cambiar sin que se altere la forma de gobierno. Una revolución puede derrocar, por ejemplo, a un gobierno y asumir la misma forma política. Pero hablemos un poquito entre esta distinción importante que debemos de ser capaces de establecer. Y nos referimos entonces a esa distinción entre formas de gobierno y forma de Estado. Las formas de gobierno y las formas de Estado responden a conceptos diferentes, aunque algunos autores tratan de unificarlas bajo una denominación común. Esa sería como una teoría. Pero el concepto de forma afecta a los distintos grados de la realidad, con todo su complejo institucional e ideológico. Configura el régimen político. Si se afecta a la estructura de la organización política, determina la forma del Estado. Y por último, si se limita a tipificar las relaciones entre las instituciones políticas, define al sistema de gobierno.
El Estado representa el todo, su unidad y su organización a nociones o principios diversos del gobierno. Este alude a una parte del Estado al que le corresponde la realización de sus fines, entidad a la que se confiere la facultad de dirección. Por lo que se refiere al gobierno, lo consideramos en los diversos poderes y órganos encaminados a la ejecución de las leyes, a realizar los atributos fundamentales del Estado. La forma de gobierno es la forma de uno de los elementos del Estado, de uno solo de los elementos. La manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. Es el problema de quien ejerce el poder o de quienes son los repartidores del régimen político. En cambio, la forma de Estado ya no es la de uno de sus elementos, sino de la institución misma, completa, del propio Estado. Si el Estado es, en el orden de la realidad, un régimen dentro del cual se realiza un reparto, la forma de Estado es la manera de realizar ese reparto. Atañe pues al problema de cómo se ejerce el poder. Así podemos distinguir las formas de gobierno como modos de formación de los órganos del Estado, sus poderes y relaciones, y las formas de Estado como estructura del Estado y relación entre el pueblo, el territorio y la soberanía. Casi concluyendo, podemos decir que el gobierno como conjunto de los poderes públicos o de las instituciones públicas tiene a su cargo concretar los principios jurídicos y convertirlos en actos particulares. La soberanía se debe traducir en un acto, en una expresión. Un gobierno referido al órgano u órganos que asume la dirección del Estado. De tal manera que en este estudio nosotros llamaremos formas de gobierno a la estructura que puede adoptar en un país los órganos encargados de ejercer las funciones soberanas y el mutuo enlace con que deben estar tratados y relacionados entre sí. Y llamaremos en este estudio formas de Estado a las distintas formas que una nación puede adoptar, no por las diversas estructuras y engranaje de sus órganos soberanos, sino por lo que podríamos llamar división o desplazamiento de competencias. Es decir, las formas de Estado hacen referencia a la estructura total y general de la organización política de un país. Y es que es bien importante mencionar que las formas de gobierno, por consiguiente, consideran los modos de formación de los órganos esenciales del Estado, sus poderes y sus relaciones, mientras que las formas de Estado son dadas por la estructura de estos y se refieren a las relaciones que se establecen entre pueblo, territorio y soberanía, que es importante destacar. Aunque manteniendo estrechas vinculaciones, las formas de gobierno se pueden mostrar independientes de las formas de Estado y obedecer así a un desarrollo diverso. De tal manera que el problema relativo a las formas de gobierno y a las formas de Estado fue señalado en sus generalidades por el pensamiento helénico, tanto en la descripción de las formas políticas existentes en aquella época, como en la especulación que de las mismas se hizo por el pensamiento filosófico en la obra de Heródoto, por ejemplo. De tal manera
que en este estudio es importante destacar esa diferenciación y remitirnos entonces a la teoría básica que nos establece esas definiciones de lo que es el Estado y de lo que es las formas de gobierno. Y así tenemos entre las formas de Estado la república, la monarquía. La república, que puede ser federal o central. La monarquía, que puede ser absoluta o constitucional. Y entre las formas de gobierno tenemos el presidencialismo y el parlamentarismo. También es importante destacar que dentro de las formas de gobierno y los tipos de Estado hay un elemento central, que es el poder político. Y así tenemos dentro de las formas de gobierno instituciones, distribución funcional del poder que se basa dentro de la monarquía y la república. Y entre los tipos de Estado tenemos al territorio y a una distribución espacial del poder, que se refiere al unitarismo, al federalismo y a las confederaciones. Y entre las formas de Estado y tipo de gobierno podemos señalar lo siguiente. Tenemos al Estado unitario, al Estado federal y otras formas de organización estatal. En el Estado unitario podemos definir que se caracteriza por la existencia de un centro predominante de impulsión del gobierno y son considerados como estados centralizados o descentralizados. Dentro del Estado federal se caracteriza por la existencia de dos niveles de expresión del poder, un nivel federal y un nivel estatal. En el nivel federal se expresan las competencias del Estado, que abarcan la totalidad del territorio, y en el nivel estatal ejercen las competencias en cada una de las unidades políticas que integran el Estado. En otras formas de organización estatal tenemos a la Confederación y tenemos a la Unión de Estados. En la Confederación se presenta cuando dos o más estados deciden enfrentar una situación como una sola unidad política. Y en la Unión de Estados tenemos a la Unión Personal y a la Unión Real de Estados. Es importante también estudiar la estructura del Estado. Dentro de esta estructura del Estado tenemos ramas y tenemos órganos. Dentro de las ramas están la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y dentro de los órganos están el de control, organización electoral y otros. Dentro de la organización electoral tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en el órgano de control tenemos a las Procuradurías, Contraloría y dentro de la Procuraduría la Defensoría del Pueblo. Dentro de otros órganos tenemos la Banca de la República y las comisiones nacionales, medios de comunicación, el control de la televisión. Se concluye entonces diciendo que los seres humanos vivimos en grupos de diferente índole, con distintos intereses para otros tantos propósitos, objetivos y fines. Es pues la aparición de líderes y seguidores, ya que algunas personas tienen esa capacidad de mando y otras personas se caracterizan para ejecutar indicaciones. De esta forma se da el gobierno, que constituido en diferentes instancias, niveles, con poderes de autoridad, nace así el concepto de Estado, entendido como la organización del gobierno de un país para dirigir a todos sus habitantes.